Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Me escucháis bien? Sí. Vale. Pues, en este caso, gracias por haber asistido hoy a esta presentación. Os voy a explicar un poco cómo vamos a proceder. En primer lugar, voy a contar un poco los antecedentes de estas ideas que esta noche se traen aquí, que vais a conocer, en este caso, en una segunda parte, de una forma mucho más cercana, de parte de, o en este caso de la mano de Javier, que es el arquitecto. Bueno, como todos sabéis, anteriormente nuestra zona del antiguo recinto ferial se encontraba totalmente asfaltada y nosotros siempre la hemos utilizado como zona de aparcamiento. Y a día de hoy, así es como se encuentra en la actualidad. No solamente es que ya no esté la zona asfaltada, sino que hemos perdido completamente todas las zonas laterales, o sea, lo que anteriormente eran las aceras. Yo lo comento porque muchos de vosotros, sobre todo los mayores, me han pedido en varias ocasiones intentar retranquear y dejar las aceras mientras se estaba ejecutando la obra, pero evidentemente es imposible. Dada esta situación, el principal problema que se nos plantea es que ya en enero del 2023, hace un año, hay un informe de intervención en el que avisa que el ayuntamiento entraría en inestabilidad presupuestaria si el proyecto que se estaba ejecutando seguía hacia adelante. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que haya inestabilidad presupuestaria? El significado de la inestabilidad presupuestaria es un concepto muy importante. Eso significa que hay un mayor gasto por encima y unos ingresos más bajos, y el Tribunal de Cuentas nos pide tomar decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que hay que tomar en este sentido? Hay que eliminar gasto que para nosotros a día de hoy es básico. Ya sea el centro social de la Salina, la teleasistencia, nuestras guarderías. Tendríamos que prescindir de esos servicios que a día de hoy para todos los alameños son básicos, porque esa inestabilidad presupuestaria existiría. Bueno, en este caso, ¿cómo solucionamos este tema de la inestabilidad presupuestaria? Resolviendo, en este caso, el contrato actual. Esto se va a iniciar este pleno de febrero y con esto dejaríamos zanjado este problema económico. Dicho esto, hay una pregunta que siempre me lanzáis y es si el anterior proyecto no se podía desarrollar por temas económicos, ¿eso significa que no se puede hacer ninguna obra? No, sí se puede, ¿vale? Pero hay que hacer un gasto responsable del dinero público. En este caso, ¿qué zona vamos a arreglar? Pues la que está actualmente para poder solucionar, que es la zona que está totalmente vallada, lo que nosotros conocemos como nuestro antiguo recinto ferial. Esta fase, nosotros la llamamos fase 1, porque va a ser la primera fase de la remodelación de la Cubana al completo. Vamos a empezar por el antiguo recinto ferial, que es a día de hoy económicamente lo que nos podemos permitir, y en una segunda fase se remodelará la Cubana y en una siguiente fase podremos hacer reformas en la zona del auditorio, ¿vale? Van a ser obras consecutivas. Evidentemente no todo va a salir a pulmón por parte del ayuntamiento, buscaremos financiación externa, pero en concreto a día de hoy las acciones que se van a llevar a cabo va a ser en el antiguo recinto ferial. Pues dicho esto, ahora sí que ya le voy a dar paso a Javier para que os explique cuáles son estas ideas, estos conceptos de parque. Os lo he dicho también en varias ocasiones, al final estas imágenes son simulaciones, no son proyectos cerrados ni muchísimo menos, son ideas totalmente abiertas, conceptos abiertos en el que queremos que vosotros, vecinos, seáis partícipes de todo esto y de forma conjunta podamos formar el futuro parque, en este caso de la Cubana. Muy bien. Javi, si quieres necesitar el pasador, nada, a ti. A ver, bueno, como ya os ha contado María, esto es una primera fase y hemos planteado tres propuestas o tres ideas de parque en las que nos vamos a basar en una serie de factores o vamos a definir una serie de factores para que vosotros podáis tomar una decisión, la decisión más correcta posible. Como veis, lo hemos diferenciado en una opción A, una opción B y una opción C. ¿Vale? Ahora vuelvo a esto. ¿La puedes poner ahí? Ahora vuelvo a esto, sí. Vale, como veis, nosotros cuando hacemos espacios públicos o los arquitectos o los técnicos nos basamos principalmente
en un concepto básico, que es el porcentaje de superficie dura o el porcentaje de superficie blanda. Cuando en las diferentes propuestas hemos establecido esos porcentajes. Por ejemplo, en la primera propuesta, en la propuesta A, estamos hablando de un 25% de lo que serían espacios blandos, en los que se caracteriza por los espacios vegetales, espacios donde existe vegetación, arbolado, que se incluiría la de la conservación de la existente. Y un 75%, rondando esos porcentajes, de lo que serían espacios duros, una plaza dura. En este caso, en la primera opción nos habla de esa plaza, una plaza continua, una plaza visible, una plaza que es continua con un pavimento duro, con materiales resistentes y que nos permite tener una gran polivalencia. ¿Qué significa la polivalencia en un espacio público? Significa que tenemos un espacio que nos sirve de paso, un espacio que nos sirve de tránsito entre diferentes puntos que se quieren unir de la trama urbana, ¿vale? Ese espacio, esa polivalencia también se transmite en el día a día. La gente la puede utilizar ya sea para su propio ocio o para, en el caso de elementos puntuales o acciones puntuales del municipio, las fiestas, montajes de ferias, montajes de mercadillos, actuaciones por parte de las diferentes instalaciones públicas que tenéis en torno a esas zonas, porque tenéis unas condiciones muy buenas, tenéis un espacio público vacío, un espacio abierto en el centro del pueblo, con equipamiento muy importante alrededor, y eso te permite que ese equipamiento enriquezca ese espacio, atrayendo a la gente, a los usuarios que tiene, y aparte lo que buscaríamos con estas opciones sería atraer a más gente, traer gente joven, traer diferentes usuarios que permitan llenar el espacio en los diferentes horarios que tiene el día, ¿no? Entonces, esa polivalencia nos permite pues, generar diferentes tipos de actividad. En este tipo de parque pues, tenemos ese espacio, digamos, vacío, ese espacio abierto, muy visible, que nos permite pues, hacer diferentes actividades. También tiene un diseño más minimalista, más limpio, no tiene tanta vegetación, no tiene ese atractivo a lo mejor que puede tener grandes zonas arboladas, pero sí que tiene ese atractivo del minimalismo y de que tiene una gran perspectiva. ¿Vale? En cuanto a los servicios, este tipo de parque o este tipo de actuaciones te permite la instalación de, por ejemplo, servicios destinados a la hostelería, que permitirían pues tener un centro, una plaza pública donde hay un servicio hostelero que permita controlar a los niños mientras que juegan, que te permita tomar algo a ti mientras que estás disfrutando del día. Eso sería un buen punto. En cuanto a los equipamientos, digamos que la plaza pública o el espacio polivalente te permite la instalación de juegos, espacios de deporte, puede ser incluso la instalación de pistas deportivas que nos permitieran atraer diferentes usuarios y que le dieran enriquecieran muchísimo más la zona. La vegetación, pues como estáis viendo en este tipo de parque, la vegetación es un poquito más con menos densidad, principalmente iríamos a acciones puntuales en el perímetro y alguna acción de conservación, sobre todo de las especies existentes y de algún elemento más que pudiera dar un poco de sombra vegetal. La sombra principalmente la podríamos obtener de elementos prefabricados o construidos, como podrían ser pérgolas o elementos diferentes artificiales en este caso. En cuanto a los costes de ejecución, es una cosa muy importante. Este tipo de parque tiene un coste de ejecución bastante más elevado de lo que sería a lo mejor otro tipo de parque. ¿Por qué? Porque es un espacio público que requiere una pavimentación, un grado de urbanización muy alto, y eso conlleva pues, que tienes que meter una serie de servicios, instalaciones y demás elementos que encarecen, la iluminación y demás. Entonces eso supone un mayor encarecimiento a la hora de la ejecución. Pero tiene un contrapunto, que es el mantenimiento. Cuando tratamos el espacio público como la plaza pública, la gran plaza, y es un elemento con elementos, digamos, de cierta durabilidad, materiales pues, bastante importantes, entonces nos permite que ese mantenimiento se vea reducido, porque no tiene el concepto o el factor de la vegetación que nos hace que tenga una conservación muchísimo mayor y que tenga que tener un cuidado más intensivo. Vale, con respecto a eso, la connotación A. Con respecto a la B, si pasamos a la B, digamos que estaríamos en la propuesta intermedia.
La propuesta intermedia significa que estaríamos en torno a los porcentajes del 50% de suelo blando y el 50% de suelos duros. Cuando hablamos de eso, hablamos de un parque que sigue recogiendo una polivalencia que nos permite la colocación de equipamientos deportivos, como puede ser, en ese caso ahí se ve en la imagen, un skate park, una zona que pueda atraer otro tipo de usuarios, como se estaba diciendo, que nos permite también la creación de eventos públicos, como puede ser un mercadillo, una feria, pero no es ese espacio ya tan diáfano que nos estaba proporcionando la plaza pública. Yo, para que os hagáis una idea, pues podemos poner la idea en la opción anterior de lo que es la Puerta del Sol, es decir, que es una plaza pública, es una plaza diáfana, ¿vale?, que se utiliza para grandes eventos, y en este caso tendríamos cierta vegetación que se inserta en el centro, que conservaríamos como siempre la vegetación existente, que se permiten espacios vegetales más grandes, que permiten también pues usarlos, el esparcimiento, plantar diferentes especies. También nos permite la inserción de servicios dedicados a la hostelería, una cafetería, una pequeña heladería, de manera que también el espacio cobre vida en torno a esos pequeños servicios que se insertan dentro del parque, ¿vale? Y en cuanto al equipamiento, pues también es un parque que nos permite la dotación pues con juegos para los niños, con zonas de gimnasia, como habéis visto, con algún elemento que puede ser el skate park, que también nos permitiría ese equipamiento, ¿vale? Y la vegetación, como os he comentado, pues ya es una vegetación de más tamaño, porque ya tenemos espacios que garantizan o pueden garantizar el desarrollo y el progreso de esas especies, porque es muy importante cuando hacemos un parque o cuando diseñamos un espacio público que la vegetación, que es un elemento muy importante, tenga su proyecto, tenga su propio proyecto para poder salir adelante, tanto a la hora de replantearlo como a la hora de permitir su crecimiento y su desarrollo, porque si al final las especies no salen adelante, pues el parque pierde esas cualidades que estamos intentando transmitir con la vegetación. En cuanto a los costes de ejecución, estaríamos en un proceso intermedio. Ya no tiene tanta superficie urbanizada, no tiene tanto pavimento duro, no tiene tantos elementos urbanizados, entonces el coste se reduce, pero sigue teniendo un coste elevado, porque al insertar la vegetación, pues se conlleva el mantenimiento, es decir, que ya tiene un mantenimiento más elevado que la propuesta anterior, y entonces se equilibra, digamos que tiene diferentes factores. Vale, pasa. Con respecto a la propuesta C, es la propuesta en la que nosotros hablaríamos en porcentajes en la que tendríamos un 25% rondando ese porcentaje de espacios duros, de espacios a lo mejor urbanizados, mientras que estaríamos rondando unos porcentajes del 75% de pavimentos blandos, de espacios blandos. ¿Qué significa? La opción C supone la renaturalización de la trama urbana, es decir, cuando nosotros tenemos una trama urbana donde a diario todo es asfalto, todo es acera, todo es alcorque con árbol, cuando tratamos este tipo de parque lo que estamos hablando es que eso se elimina y hablamos de un parque que es totalmente natural, donde principalmente prima la vegetación, prima los caminos de albero o caminos de tierra, caminos que se pueden transitar, y lo que buscamos es que sigue teniendo una polivalencia, pero ya no es destinado a ese tipo de actividades, sino que son unas actividades que tienen que estar relacionadas más, pues eso, con la naturaleza, actividades destinadas pues a hacer deporte en las zonas verdes, etcétera. Es la imagen del típico parque, pues puede ser como el Retiro, o puede ser la imagen que os puede evocar un tipo así, es un parque que es totalmente pues especies vegetales autóctonas, diferentes tipos de pavimentos que te permitan disfrutarlo, pero no tiene la polivalencia de los anteriores, sino que es otro tipo de polivalencia. En cuanto a los servicios, digamos que la filosofía de este parque es un poco contraria, ¿no?, a la inserción de servicios, porque lo que pretendemos es tener un sitio tranquilo, donde poder pasear, donde poder estar, aunque sí que siempre es posible pues insertar algunos pequeños kioscos, algunos pequeños elementos, pero no se busca una actividad, sino se busca un sitio donde se descongestione la actividad diaria, donde tú puedas ir a pasear y demás. En cuanto a la vegetación, pues aquí más o menos siempre planteamos la conservación de lo existente, de todo el arbolado existente, y desarrollar un arbolado y una vegetación intensa.
Sí que es cierto que en este parque tenemos que tener claro el factor tiempo. Es decir, los árboles necesitan crecimiento, las especies vegetales necesitan tiempo y en este tipo de parque, digamos que se influye el tiempo, es decir, que hay que dejarlo verlo crecer, es un parque que se tiene que desarrollar. Y como eso, pues aquí voy a meter el factor mantenimiento, es un parque que necesita mucho mantenimiento, es un parque que al final este tipo de espacios nos lleva a que necesita un equipo importante de apoyo para desarrollar y que las especies se puedan desarrollar y que al final pueda haber una vegetación en condiciones de ofrecer una imagen por lo menos decente. Y en cuanto al mantenimiento, al coste de ejecución, que sería, digamos, la parte más positiva de este parque, este es el más económico. Es un parque que no tiene tanto tipo de instalación, no tiene pavimentos duros y nos permite una reducción muy importante en el coste. En cuanto a eso, digamos que sería la no inserción de las infraestructuras necesarias en los otros, este nos permitiría esa reducción y nos permitiría también pues eso, un gasto más razonable. Y con esto voy a aprovechar y aclaro toda la parte de las fases, ¿no? Y en este caso la votación. Como sabéis, en esta primera fase se escoge el tipo de parque y las votaciones se van a realizar del 1 al 10 de marzo. Una vez que se haya decidido qué tipo de parque es el que se quiere llevar a cabo, entonces se decidirá qué tipo de equipamiento se va a implementar dentro de ese parque. Como bien ha explicado Javier, dependiendo del tipo de parque podrán desarrollarse unos equipamientos u otros, ¿vale? Y en algunos casos habrá cosas que no sean compatibles. Por ejemplo, si quiero poder realizar eventos grandes de ocio o incluso poder hacer ahí un mercado, pues inevitablemente nunca podrá ser la opción C, porque son ideas que son totalmente incompatibles, ¿vale? Entonces, una vez decidido el tipo, yo digo, las votaciones van a ser del 1 al 10 de marzo, voy a explicaros un poco en qué va a consistir, cómo va a ser el procedimiento. Va a poder votar cualquier persona empadronada en Alhama mayor de 16 años, y dónde se va a poder votar, aunque todo esto ya os llegará la información mucho más detallada, lo iremos recordando, pero se podrá votar en la Casa de la Cultura de forma presencial los días 4, 5, 6, 7, 8, o sea, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a la 1:30 del mediodía. El día 5, que es martes, también se podrá votar en horario de tarde, de 4 a 8. El martes de mercado también se pondrá una carpa para poder votar allí de forma presencial desde las 8:30 de la mañana hasta la 1:30. Y además se van a poner 2 urnas en los institutos, ¿vale? Para facilitar el voto de los jóvenes. El día 6 en el Miguel Hernández y el día 7 en el Valle de Leiva, ¿vale? Y luego además, para intentar facilitar todo este proceso mucho más, desde Transparencia y Participación Ciudadana, se ha creado un enlace para poder participar desde el portal de Participación Ciudadana, en el que vais a poder acceder cualquiera de los días, del 1 al 10, en cualquier momento, y podréis votar de forma online o de forma telemática en cualquier momento. O sea que si queréis venir a votar de forma presencial será posible, y si no, podéis hacerlo online, ¿de acuerdo? Los resultados de todo este proceso se harán públicos el 12 de marzo, y entonces empezaremos a trabajar en la siguiente parte, que será en establecer exactamente qué tipo de equipamientos son posibles implementar en el tipo de parque que haya ganado, y entonces iremos preparando, en este caso se preparará la segunda votación, que es que podéis elegir qué equipamiento queréis implementar en ese parque. Como última fase final, una vez que esté todo decidido, entonces los técnicos de urbanismo, los técnicos del ayuntamiento, que ya tendrán claro exactamente qué es lo que los alameños han decidido que se haga allí, desarrollarán el proyecto y garantizamos que, para darle esa total transparencia y daros esa participación,
Se hará una exposición pública del proyecto, se presentará para que podáis venir, preguntar dudas y se pueda resolver cualquier tipo pues bueno, de duda que tengáis o cualquier tipo de sugerencia, intentar atender evidentemente las sugerencias que nos podáis lanzar respecto al proyecto que finalmente pues, se haya creado en base a todas las propuestas que nos hayan llegado. Y ya está, la verdad es que es una presentación muy escueta, espero que os haya quedado claro todas las propuestas o todos los tipos de parques. Aún así, si tenéis alguna duda, aprovechando que Javier está aquí y le queréis preguntar algo específico de alguno de los parques, pues sin problema podéis preguntar. Sí. Buenas tardes. Yo quería preguntar sobre las plazas de aparcamiento, porque ahí no habéis dicho nada. Que no había hablado nada de eso de la... Sí. No, lo estaba esperando porque me lo ibais a preguntar, entonces, pues, por eso. Quería hablar más del concepto general del parque, porque al final las plazas de aparcamiento, sí que es cierto que cada opción te va a permitir un número, diferentes números. La idea principal es, digamos, intentar conservar el número de plazas máximo, intentar mantenerlo, pero sí que es cierto que hay una opción, por ejemplo, la A, que es la donde vamos a poder tener más espacios en las que podamos destinarlo para el aparcamiento, porque es un espacio que vamos a poder tener zonas más polivalentes y también se reestudiaría el tema de cómo se va a aparcar digamos, en los viarios, etcétera, y en las zonas colindantes o cómo se pueden integrar dentro de esa actuación. Sería la que más número de plazas de aparcamiento podemos lograr. En la B, digamos que estaríamos en un número intermedio, ¿vale? Estaríamos en unas plazas intermedias, también intentando integrarlas dentro de la zona de la actuación que hagamos. Y en la última sí que es cierto que al estar hablando de una zona más naturalizada, está claro que a lo mejor las plazas serían la opción con las plazas más reducidas. Sí que es cierto que nosotros hemos barajado en la opción A aproximadamente unas 200 plazas, en la opción B hemos barajado una posibilidad de unas 150 plazas, ¿vale? Y en la opción C tenemos alrededor de unas 100 plazas, ¿vale? Que podríamos proporcionar. A partir de ahí ya entra el desarrollo del proyecto. Cuando el proyecto se desarrolle y se estudien bien los espacios y las capacidades, todos los servicios que se quieren instalar, es cuando se podrá saber claramente cuántas se pueden dar, pero es una prioridad. Juan. Vamos a ver, el solar este que hay frente a los Bartolos, que actualmente sirve de parking, localmente decimos de Sinadro, ¿va a seguir en las mismas condiciones o...? Sí, yo creo que lo he dicho al inicio, la actuación solamente se va a hacer, de momento, en la zona del antiguo recinto ferial, ¿vale? Entonces todo lo demás, de momento, se va a quedar así. ¿Preguntas? Yo también quería... No, después de que señorita o señora No, que ha dicho que ella iba a preguntar sobre lo mismo, sobre el aparcamiento. El amigo arquitecto no ha mencionado la palabra aparcamiento ni una palabra. Está pendiente y eso se creó en Alhama por un alcalde que tuvo una idea muy buena, fundamentalmente con ese objetivo. Y claro, yo lo que pido, apoyando la tesis de la persona que ha intervenido en primer lugar, que es fundamental, y por favor no caigáis en ese error de eliminar el objetivo fundamental, que fracasamos todos. Yo me voy a sentir fracasado también, porque ahí eso sirve pues una especie de recepción que nos recibe cada vez que vamos a cualquier sitio de la inmediación. Alhama, en las inmediaciones de esta finca, del solar, tiene bastantes zonas verdes. Quiere decirse que Alhama está bien dotada. No es como otros pueblos, ¿entienden lo que yo conozco? Yo en Murcia me lo han dicho amigos y personas, tenéis en Alhama lo que no tenemos en ningún sitio, que es un aparcamiento en el centro del pueblo. Yo os pido por favor que tratéis muy bien eso, porque no nos sintamos defraudados después de eliminar algo
que fue fundamental, que yo colaboré con el alcalde, porque yo estaba encargado en esa finca en fin, yo fui el que se la vendí, vamos, se le cedió al ayuntamiento. Y él fue Pepe Ruiz Campillo. Y lo hizo muy bien, porque tuvo una idea feliz de buscar un sitio estupendo y proporcionar algo que... Entonces os pido, por favor, que la palabra aparcamiento, que la ha mencionado aquella, que me ha dado alegría cuando la he oído, no sé quién es, que de verdad que lo propulséis de forma que cuando vayamos por ahí nosotros no vayamos pensando en los jueguecitos de los niños y en tomar un helado y todas esas cosas. Que nada más saben que tenemos tengo nietos y tengo hijos y tengo... Pero tú sabes lo que te quiero decir. Vale, un momento, como va a contestar... Nunca está llena, el parque de Guadalajara que tenemos actualmente, nunca está llena. Que dice que hay anchura. Lo que sí se ha llenado, porque se ha faltado aquí un parque de aparcamiento, una incomodidad y es un disgusto para el pueblo entero y una crítica muy grande que ha habido con el tema de lo que hicieron. Entonces, yo creo que ustedes deben tener muy en cuenta el tema. Porque es una comodidad. Y venir aquí, tener que irse a aparcar a 1 kilómetro, no, es que se quita la cara, de ir hasta el mercado. Y la gente dice, no, yo al mercado me voy a dedicar y luego, de acuerdo. Es muy importante, tengan en cuenta que generalmente si empezamos a votar ahora, habría un 85%. Los niños tienen donde divertirse. Hay que hacerle también su anchura ahí. Yo creo que no se le va a hacer, que se haga, pero que es muy reducida. Porque las aceras grandes no valen porque la gente no pasea. La gente va en coche a todos lados. Las aceras las justas. La acera la puerta y los aparcamientos más no te podrían. Está claro, pero en la primera... ¿No hay por medio de la carretera? No, es una forma... Lo justo que es bastante... Era un poquito más. Marcha. No, yo... A ver si... Sí, Alfonso se llama, Alfonso. Alfonso. Esperar. Alfonso, le entiendo perfectamente. El aparcamiento es un servicio esencial para esta actuación. El tema está en que cuando nosotros estamos intentando enfocar, tenemos que enfocar desde los factores que se establecen en el parque. Entonces, los parques o los espacios públicos son de la forma que hemos explicado, los 3 tipos, ¿no? Entonces, pero el servicio del aparcamiento tiene que ser fundamental. No lo digo porque en esta característica de parque, sino porque tenéis servicios públicos, es el centro del pueblo, como usted bien ha dicho, y es necesario tener que convivir con él en esa parque. Entonces, es muy importante que sepamos que cada una de las opciones lleva unas capacidades y unas opciones. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que decidir ahora qué es lo que quieren. Y por eso se ha propuesto el número en la A, un número en la B y un número en la C. A partir de ahí, ustedes deciden. Está la plaza de ayuntamiento. Si es que hay mucha gente. Yo no he visto el parque de la Cubana nunca lleno de personas paseando. Precioso, está en canto de estar ahí, pero En la cama que normalmente la gente no pasea. Eso es la pena. ¿qué vamos a hacer? Por eso tenemos que dejar. Yo tengo una idea para trabajar esta disfrutar, tío. ¿Por qué no va a comprar un equipo y a otro, se hace un subterráneo y encima un parque? Sí. Lo del parking subterráneo, que también es algo que lo habéis comentado en varias ocasiones, tenemos 2 factores fundamentales que juegan en nuestra contra. La primera es que estamos en zona inundable, por lo tanto hay una serie de problemáticas importantes. Y lo segundo es el precio. En 2009, os lo digo para que más o menos hagáis una idea, ¿vale? En 2009 en Alcantarilla se hizo un parking subterráneo, ¿vale? Y encima se hizo la plaza no tiene nada, es una plaza abierta, ¿vale? Está vacía, tiene 4 bancos y poco más. Costó casi 5 millones de euros, un total de 350 plazas de aparcamiento, ¿vale? Claro, si estoy hablando de que a día de hoy no hay ni siquiera para poder gastarnos 3,5 millones de euros, económicamente
es imposible, ¿vale? Y luego el segundo principal problema es el tema de la zona en la que se encuentra, entonces es incompatible. No es que nosotros no queramos hacerlo, o sea, ojalá pudiese hacerse un parking subterráneo y todo estaría solucionado, no estaríamos hablando de esta problemática, pero ese es el principal problema con el que nos encontramos. Entonces entiendo perfectamente la posición que me planteáis, los comercios y la gente de la hostelería local os puedo asegurar que nos piden ayuda, porque al final realmente ellos sí que lo sienten, ellos sí que notan esa problemática, sobre todo los martes de mercado, que pues todas las calles se cortan, entonces pues hay más problemática. Hemos intentado buscar un poco la solución temporal de que la gente pueda aparcar en el antiguo parque infantil de tráfico, y bueno, de forma temporal ha sido una bocanada de aire fresco, que yo lo entiendo también, pero nuestra intención es intentar buscar el máximo de plazas de aparcamiento posible. Ahora, las opciones están ahí, estas son los tres tipos de opciones, la realidad es la que es verdad que vamos a tener más espacios polivalentes, por lo tanto, eso es lo que quiere decir cuando Javier habla de espacios polivalentes, lo que quiere decir es que no pueden estar contemplados como zonas de aparcamiento, pero cuando no se estén celebrando actividades o ferias, no se estén utilizando, se podrán usar para aparcar coches, ¿vale? O sea, lo que pasaba anteriormente. Anteriormente teníamos un espacio en el que cuando había algún evento no se podía aparcar y cuando había algún evento se usaba y nadie podía aparcar, ¿sí o no? Pues esto pasaría igual. Se dejaría una zona, un espacio polivalente en la A, en la B y en la C, pero evidentemente el tamaño va disminuyendo porque la opción A es un espacio más abierto, va enfocado a dar otro tipo de servicio, más de ocio, más de feria, tiene otro tipo de enfoque. En la opción B es algo más intermedio, pero la opción C es una opción de paseo, es algo más tranquilo, es un bosque urbano, lo hablábamos el otro día, es un bosque urbano, a mí me recuerda mucho al jardín de Florida Blanca y es que me recuerda un montón porque tiene sus parterres, tiene su arbolado, tú entras en el jardín de Florida Blanca que está en el centro de Murcia y tiene 2 o 3 bancos, puedes entrar, paseas, te puedes sentar en un banco a relajarte, a leerte un libro y tiene una pequeña zona de juegos y ya está. Es un pequeño bosque urbano, una zona para poder relajarte. Entonces, claro, ya, pero bueno, la opción está ahí, quiero decir, la opción está ahí, es importante también que los vecinos sean todos escuchados, estas son todas las posibilidades que tienen los parques, estas son las ideas, oye, y que la gente decida, que vosotros decidáis, en este caso, cuál es la opción que más os gusta. ¿Que queréis más aparcamiento? Pues tendréis que votar unos. ¿Que os da igual el aparcamiento y preferís priorizar otro tipo de cosas? Me parece bien también, pero que hay que darle voz a todo el mundo. No. A ver, es que no tiene nada que ver. No estamos ni siquiera votando un parque, se está votando una idea, ¿vale? El aparcamiento, va a haber aparcamiento en todo, en mayor o mayor medida va a haber en todos, ¿vale? Entonces, tiene que ser, al final tenéis que decidir qué tipo de idea o qué futuro queréis en esa zona. Lo que he dicho antes, ¿no? Si lo queréis más enfocado a tener más actividades y más ocio, y en este caso pues más aparcamiento, será la A. Si no lo tenéis claro, os gustaría tener actividad, pero también os gustaría tener más vegetación de la que hay actualmente, entonces nos iríamos a la opción B. Y si las actividades no son importantes, que lo que buscáis es tranquilidad pura y dura en el centro de Alhama y el aparcamiento os resulta un poco indiferente, aunque en las 3 opciones hay zona de aparcamiento, pues entonces nos iríamos a una opción C. Entonces ya depende de la prioridad de cada uno. Quiero decir, va a ser muy complicado que todo el mundo se sienta respaldado con la idea que se coja, porque si usted vota una idea y luego no sale esa, al final será lo que la mayoría de la gente quiera. No sé si con esto he contestado a su pregunta. Aproximado, sí. Sí, aproximado. No, eso no. No, mire, para. Eso no. Con la superficie que se ha contemplado, que es la de la zona digamos que está en la zona sur, que serían aproximadamente unos 7.000 metros,
creo que eran aproximadamente. Hemos tenido que, bueno, hemos cogido una serie de valores dependiendo del tipo de parque en el que nos estamos basando y, por ejemplo, la opción A estaríamos aproximadamente en un coste de 1.200.000 euros, la opción B estaríamos en un coste de 1.045.000 euros, siempre estas cifras masivas, ¿vale? Y la opción C estaríamos en un coste aproximado de unos 600.000 euros. Vale. Hay una diferencia importante, como pueden ver, entre las diferentes opciones. Ahí es donde entra el tema de las instalaciones, el tipo de urbanización, el tipo de tecnología que se utiliza para construirlo, etc. El tipo de mantenimiento, hasta que no se decida exactamente qué tipo de parque se va a hacer, nada. Y respecto al tema de los impuestos, que lo he dicho muchas veces, el compromiso siempre ha sido que no se va a subir los impuestos ni para hacer el parque ni para mantenerlo, ninguna de las dos cosas. ¿No habría ninguna posibilidad de anexionar ese trozo que hay ahí enfrente a los barcos que han comentado para seguir ampliando esas plazas de aparcamiento y de parque? Sí, lo he dicho anteriormente, arreglar actualmente el antiguo recinto ferial es porque a día de hoy es lo único que económicamente nos podemos permitir. Una vez que termine ese arreglo, vamos a continuar arreglando todo el resto de la cubana. Se va a hacer por fases, sobre todo por hacer un gasto responsable del dinero público, ¿vale? Entonces sí pretendemos continuar y adecuarlo todo y arreglarlo. Lo vamos a hacer exactamente igual. Conforme vayamos avanzando, volveremos a hacer esta consulta, volveremos a reunirnos aquí. Quiero decir, todo va a ser siempre a través de la participación ciudadana. O sea, que vais a saber con antelación qué se va a hacer, las propuestas, en fin, todo. Sí. Yo digo que el tercero, ese sirve para los perros. Por eso he dicho que vote la opción. He dicho que vote la opción 1. Así no puedo hablar. Bueno. Yo quiero pensar que esa opción también hay mucha gente que le va a gustar, y si le gustan los animales, pues bueno, pues también, pues maravilloso. Bueno, pues si a usted no le... Hay más opciones para votar, si esa no es su favorita, hay más opciones. Vale, por el fondo. Sí. ¿Podría especificar un poquito más entre la opción 1 y la 2 qué tipo de actividades se harían y qué plazo hay de finalización una vez que esté todo aprobado? Plazo máximo para finalizar lo que el parque. Para poder disfrutarlo, ¿no? Sí. En cuanto al equipamiento me preguntas, ¿no? Sí, sí. A ver, en la opción A nosotros preveíamos pues la instalación de alguna pista deportiva, puede ser alguna pista deportiva de tipo baloncesto de por 3, de algún tipo de pequeño, digamos, zonas de deporte de calistenia, que se puedan diversificar los diferentes usos entre los diferentes usuarios, pequeños, grandes y digamos, mayores. Entonces, más o menos eso es lo que entendíamos. Para la segunda, en la B, nosotros sí que preveíamos la instalación de un skatepark, que era, digamos, el equipamiento más potente, y que podría ir acompañado también de alguna actividad de calistenia o de deporte, digamos, estático, que puede ser algún parque de ese tipo. Con eso es un equipamiento suficiente para una primera fase, como estamos hablando. Luego ya nos quedaría, si en la siguiente fase lo decidís, pues seguir equipando. También ha mencionado el tema del ocio, pero ¿qué tipo de ocio? Ahí. Bien, nosotros en la opción A hemos propuesto una cafetería o un bar-restaurante, es decir, que se permita incluso comer y demás, que tenemos suficiente espacio como para poder instalarlo y además sería una buena opción. En la opción B, digamos que estaríamos entre un bar o una cafetería que diera apoyo, pues a toda la zona, a toda el área. Y en la tercera, en la C, proponíamos simplemente unos kioscos, alguna cosa así pequeña. Yo voy a implementar a lo que dice Javier a otra parte del ocio, que a lo mejor también a la que hace referencia, que es al ocio propio de aquí a nivel municipal. Queremos recuperar lo que se hacía anteriormente en la zona, se hacían ferias de todo tipo, incluso volver a traernos a la zona del mercado semanal. Sobre todo también son cosas que nos han ido
pidiendo la gente del mercado, el volver a recuperar esa zona, y ese era un poco, pues bueno, ponerlo sobre la mesa. Si siempre esto será posible siempre y cuando salga una de esas dos opciones, si no, evidentemente pues no será posible y todo se quedará como está. Entonces es volver a recuperar un poco ese ocio, poder hacer actividades en toda esa zona del pueblo. Pero relacionado al tipo de conciertos, eso también. Sí. Todo en cualquiera de las dos, sí. O sea, volver a recuperar el ocio, llevarlo ahí, lo que pasa es que ya en un espacio pues más arreglado. Anteriormente era todo asfalto, por decirlo de alguna forma, y ahora pues con ese tipo de distribución, igual, al final el ocio que se puede implementar puede ir desde conciertos al aire libre, que actualmente los estamos haciendo en el centro, enfrente del mercado de abasto, pues traérnoslo a esa zona del pueblo. No, a ver, no se ha quejado nadie, pero bueno, simplemente digo que sería una forma de aprovechar. Vale. Hay otra cosa que hay muchos chiquillos, entre 11 y 16 años, que no tiene dónde estar. Sí, anteriormente se iban a esa zona, Los de 11 a 16 años, hay comentarios que no tienen dónde estar. Yo no tengo nietos, pero digo, y se lamentan que no tienen entretenimiento ninguno. Sí, el buscar... Tenga algo. Sí, el buscar, como ha dicho Javi, intentar encajar diferentes zonas de equipamiento para diferentes edades es la clave del éxito. Por ejemplo, aquí a día de hoy no tenemos una pista de baloncesto para que los chavales puedan ir y jugar, no me refiero a una pista que sea evidentemente municipal. Si os dais una vuelta, por ejemplo, por Murcia Centro, las tenéis. Es muy fácil encontrar una pista, sobre todo en Juan Carlos I, las hay incluso hasta un poco por debajo del nivel del suelo, para si se escapa el balón, pues que no le vaya a dar a nadie, en fin. Y se puede implementar con una zona de parque más infantil, con el kiosco, en fin, dar un poco de vida para que los chavales también puedan ir. Nosotros lo hablábamos el otro día de intentar implementar incluso hasta una zona de picnic. Le pasa a muchos jóvenes que quieren salir un viernes por la tarde y se compran un trozo de bici y no saben ni siquiera dónde pueden irse a tomarse. Pues bueno, pues que puedan tener ahí su zona para sentarse, disfrutar del ambiente, en fin. Es un poco la idea que llevamos. Yo no quiero defender ninguna de las tres opciones, simplemente algunas puntualizaciones a nivel técnico. Vamos a ver, estando en 2024 y hablando de un proyecto de jardinería, he hecho en falta que en uno de esos apartados se hablara un poco de amortiguación del clima, de captura de CO2, porque claro, en las diferentes opciones, filtro de la polución, etc. Y no aparece. Quizás de aquí a 12 de marzo se puede incluir un poco ese punto. En cuanto a la diferencia de inversión y mantenimiento, tenemos un dato ya, 600.000 euros de diferencia en inversión de construcción. ¿Para cuánto mantenimiento y para cuántos años da ese diferencial de mantenimiento? No estábamos hablando para mantenimiento de 200 años. Tampoco esa cifra de inversión-mantenimiento habría que, por lo menos, ubicarlo un poco. Después también, en cuanto al mantenimiento, depende de la elección de especie. Si es cero jardinería o mantenimiento, puede ser que haya muchas plantas y no necesite tanto mantenimiento. En cuanto al aparcamiento, recordad que no son solo plazas de coches, que lo que había allí antes era un punto de reunión y salida, donde podían aparcar autobuses, donde nos reuníamos, dejábamos los coches y tal, no solo para plazas de coches, sino también de autobuses, los coches para todos. Y después, ¿por qué se quita que la vegetación es incompatible con un mercadillo o con aparcar el coche debajo de la sombra? O sea, que a veces también compatible vegetación y sombra, no hay nada mejor. De hecho, en verano era de todos los días, los aparcamientos estaban debajo de los pinos, eran los primeros que se ocupaban. Entonces, no nos olvidemos de la sombra y no solo lo bonito de la vegetación, sino lo que hace con las primas y con todo de la temperatura. Yo creo que de aquí al día 12 se podría añadir algunos puntos de concretar las leyes. Sí, no, a ver, tienes toda la razón en todo lo que estás diciendo, tienes razón. Es decir, al final nosotros estamos en este primer paso, esto es un primer paso de cómo podemos introducir la idea de que entendáis los tres factores de parque
para que podáis decidir cuál queréis o cuál es el espacio público. A partir de ahí, como estabas diciendo, es decir, la vegetación, la absorción de CO2, el mantenimiento, los ratios, pero nosotros estamos en una fase inicial. Yo creo que eso que me estás pidiendo se debe desarrollar en la siguiente fase, cuando ya veáis digamos, una distribución de la zona donde se va a actuar, donde veáis qué tipo de vegetación se va a colocar, y ahí ya se te podrán dar seguramente números de mantenimiento, números de coste real de cuántas zonas tenemos, de qué sombra va a tener la zona de aparcamiento, etcétera. Aquí es un poco decirte que si tengo mucha superficie dura, tengo poca superficie para plantar árboles. Entonces, si no tengo superficie donde plantar, no puedo tener ese tipo de sombra. Entonces, está claro que a los tiempos que vamos, pues hay ciertas zonas o hay ciertos espacios que se utilizan para una cosa y requieren esa función, y la función sigue a la forma que tiene al final. Y los otros, pues bueno, la solución intermedia, digamos, que tiene las dos posturas, y la tercera es la que, digamos, tiene lo que tú estás diciendo, que vamos a un espacio natural que capta CO2, que, digamos, que tiene una sombra más fresca en verano, etcétera. Respecto al tema del autobús, se contempla que eso vuelva a ser el punto de encuentro. Es lo que he dicho antes, me lo he comentado anteriormente, queremos que la gente vuelva a ese punto de encuentro, queremos que eso vuelva a ser otra vez el centro neurálgico de Alhama, ¿vale?, de ocio. Entonces, queremos dar esa facilidad, es que a día de hoy no hay ya punto de encuentro, el autobús no tiene dónde parar ni nada por el estilo, entonces queremos recuperar eso. Y luego lo que has comentado, Javi, respecto a la última opción, es que al final realmente yo te entiendo perfectamente lo que me dices de la sombra y poder aparcar debajo de la sombra del árbol, eso es fantástico. Eso me parece genial. Ahora, la opción C es el concepto, es un bosque urbano. O sea, quiero decir, al final hay que tener claro cuál es el fin del parque. Porque yo puedo querer puedo querer mucho árbol y querer tener más zonas de aparcamiento, entonces si eso es lo que estás buscando sería una opción B. Pero si lo que estamos buscando es mucha vegetación, porque lo que queremos es un espacio más tranquilo, pues entonces buscamos la opción C, que es un bosque urbano, y ahí sí que entonces no es compatible con lo que me estás comentando, ¿vale? Sí. Volviendo al tema del aparcamiento, me parece que hay bastante interés, lo digo, lo apunto, pensamiento en voz alta, si se ha tenido en cuenta la posibilidad de financiar la construcción de ese parking mediante una concesión administrativa, cesión de plazas, cesión temporal de plazas o algo así por el estilo. Hacen mucho parking. Vale. La concesión administrativa, es decir, que es una empresa que construya y se le ceda temporalmente el uso. El principal problema que tenemos con el tema del aparcamiento es, a ver, aparte de la zona inundable, ¿vale? Eso es una, ¿vale? Realmente un parking privado de uso público ya lo tenemos en la Plaza de la Constitución y a día de hoy está vacío, quiero decir. Pero es que yo estaba pensando, digo, el parking que hay actualmente es que es de muy difícil acceso, o sea, es que algunas veces no sé por dónde se entra. Sin embargo, hay otros parkings en el centro, por ejemplo, en Fontana se usa muchísimo, está en pleno centro. En el puerto de Majarrón, en el Paseo de la Sal, se usa muchísimo. Sí. La misma situación. ¿Por qué se usa? Yo creo que es por el acceso, ¿verdad? Si aquí en el centro hubiese un acceso directamente al parking, se usaría muchísimo más. No lo sé, eso sí que no te sé contestar. Yo sé que al final la gente cuando pide un parking subterráneo, entre otras muchas cosas, lo que pretende es que el aparcamiento sea gratuito, siga siendo gratuito, nadie quiere pagar por aparcar, ¿no? Eso es algo que teníamos antes y la gente quiere volverlo a conservar y pues bueno, pues eso sería imposible, el ayuntamiento no puede hacer una inversión de 4 o 5 millones de euros en hacer un parking subterráneo a pulmón y luego no cobrar nada porque la gente lo use o porque habrá que poner vigilancia, un parking subterráneo necesita vigilante, en fin, quiero decir, una serie de servicios que habría que pagar. Claro, pero por eso te hago pero que cojo el... Sí. Que en este caso Alcantarilla, por ejemplo, lo ha tenido así unos cuantos años y aún así les ha costado casi 5 millones de euros. O sea que... Pero ese parque de Alcantarilla, el Adolfo Suárez que se llama, vale 20 céntimos la hora. 20 céntimos.
Entonces lo ha hecho el amigo Buendía, lo ha hecho con la idea de seguir a los vecinos, entonces entrar a un aparcamiento, como pasa en Murcia ya no se puede entrar a los aparcamientos. Y hacer eso, gastar dinero para hacerlo, que queda. Pero bueno. Ahí nos quedamos. Entonces hay que buscar la Vale, ¿alguna pregunta más? Dime, Juan. Un momento. Chico, un momento. Ahora, yo entiendo que lo que se presenta aquí con fotos está muy bien, pero al final son una idea lo que se está planteando. Y a mí como idea, pues no me gusta ninguna de las tres. No me gusta ninguna de las tres porque yo creo que la idea principal es que caballero, yo he respetado lo que estaba hablando. Hagan favor. Gracias. Continuamos. Sí, yo quería hacer mención sobre la votación online, ¿vale? Se hará un vídeo explicativo de cómo se va a realizar esa votación y luego habrá un correo para cualquier incidencia que tenga el usuario que en menos de 24 horas serán resueltas. Pues, ¿alguna duda más? Sí, el plazo al final no lo ha comentado. El plazo de ejecución máximo. El plazo de ejecución. Una vez que se termine toda la votación, que en este caso la segunda vuelta es del 1 al 12 de mayo para elegir el equipamiento, se tiene que iniciar el proceso de la elaboración del proyecto, ¿vale? Iba a decir yo, mi compromiso sería que estuviese iniciado para antes de final de año. Pero igual, como hemos estado haciendo hasta ahora, os iremos diciendo, ¿vale? Que otra de las cosas que también os puedo adelantar es que una vez que el contrato anterior esté resuelto, vamos a buscar una solución temporal para el tema del vallado, para que poder eliminarlo lo antes posible y mientras que se inicia o no la obra, se pueda usar. Nada. Yo propongo una cuarta opción. Sí. Que vuelva a estar como estaba. Sin gasto ninguno. Ya, lo sé. Vale, os resuelvo un poco esa duda. Mirad, no puede volver a estar como estaba antes, ¿vale? Y os cuento por qué. El Plan General de Ordenación Urbana tiene contemplada esa zona como zona verde, ¿vale? Y se tiene que conservar como zona verde. Por eso cuando hablo de la zona, pues bueno, es verdad que en su momento estaba asfaltada, y os voy a intentar poner un ejemplo, a lo mejor parece un ejemplo, no sé si superfluo, pero bueno, para que lo podáis entender. Esto es como el que hereda una casa antigua que tiene un patio y la casa pues se construyó en un sitio en el que no se podía construir, ¿vale? Tú la has heredado y esa casa es habitable y tú puedes vivir en ella, sí. ¿Se construyó en un sitio en el que no podía construirse? También. Ahora, ¿tú puedes seguir viviendo en ella? Sí. Si tú decides, por el motivo que sea, tirar la casa, ya no puedes volver a construir, ¿vale? Y eso es lo que le pasa a esa zona. Que si no se hubiese tocado el asfalto, se hubiese quedado tal y como está. Pero al haber destrozado todo el asfalto, ahora hay que tomar una medida respecto a esto. Y no puedo asfaltar todo de nuevo y dejar que se use como aparcamiento porque el Plan General de Ordenación Urbana no me lo permite, ¿vale? No me lo permite. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchísimas gracias a todos por venir y espero de verdad que os animéis a participar, en este caso en las votaciones que serán del 1 al 10 de marzo. Muchas gracias.